Nos queda el penúltimo video del canal donde si reacciona a un país de Latinoamérica me funan. Exactamente. Vamos a reaccionar a Mr. Taquito. ¿En Somalia está de la verga? Hoy continuamos con el arco Sí, porque ya eso literalmente yo nomás digo que África. Parece que está haciendo un video a cada país de África, cabrón. Lo peor es que creo que todos están de la verga casi. de África en el canal, pero también hablaremos de una secuela, ya que en el video de Haití tocamos el concepto de estado fallido y en este hablaremos de otro más. Prepárense porque están por conocer a un país sumido en Literalmente yo podría decir de que África es el significado de un continente fallido, amigo. O sea, hay que ver cuántos países de África actualmente están de modo estable. Y yo creo que sacas contando con la mano unos 5 con suerte, que serían como Egipto, Marruecos, Sudáfrica y alguno entre medio ahí que, entre comillas, está estable, entre varias comillas. violencia, con índices horribles de agresiones sexuales, un paradójico caso de sequías e inundaciones, pero aún más importante, al país cuyas aguas son gobernadas por verdaderos piratas. Hoy sabrán por qué Sí, no por nada siempre dicen piratas somalíes, o sea, de ahí vienen, XD. Somalia está de la verga. Siendo honestos, Somalia es de esos países de los cuales nunca escuchamos hablar, pero cuando lo hacemos suele ser por puras cosas malas. Exactamente. Como con Venezuela, que por un tiempo se calma la cosa, pero al poco rato ya tienes a su presidente haciendo fraude electoral y queriéndose pelear con un multimillonario egomaníaco. O adelantando navidades el pendejo. I do Guam. I do Guam. Somalia Ay, do you want? Amigo, literalmente es tan inepto que no sabe hablar ni siquiera inglés, cabrón. entró en el ojo popular a raíz del creciente fenómeno de saqueos marítimos y emboscadas con armas de fuego por Sí, parte literalmente los piratas somalíes son los piratas de la actualidad. de los llamados piratas somalíes. Aunque ojo, este fenómeno no es para nada nuevo, viene pasando desde hace siglos, pero después del nuevo milenio estos cabrones se pusieron más agresivos y multiplicaron sus números. La situación llegó a ser tan seria que organizaciones internacionales pusieron manos a la obra para ponerles freno, pero no solamente con patrullas de la OTAN, sino que incluso se autorizó a empresas privadas el contratar servicios de grupos de seguridad privada, que más bien son mercenarios, pero con nombres más bonitos. Entre ellos muchos los Wagner han trabajado mucho contra los piratas somalíes en... ¿Cómo se llama? En Níger. ¿Níger se llama el país? Espérenme. A ver, déjenme mostrarles Níger. En países como Níger o los países que están un poco más al lado de él, porque miren, acá está Níger, acá está Nigeria y Somalia está acá. ¿Lo ven? Acá está Somalia. Bien, ¿qué pasa acá? Miren, si ustedes ven acá, pasa por el Golfo de Adén. Es, al lado está Yemen, está todos estos países que son, entre comillas, ahí nomás. Pero da salida al Cairo, amigo. O sea, mira, desde el Cairo te pasa por acá una cosa muy cuática y además está Israel y toda esta mamada que está bien tryhard. Por lo cual, ¿qué pasa? De que acá conecta, miren, el mar Mediterráneo con el mar arábigo. Entonces, ¿qué pasa al conectarlos por este estrechísimo golfo? Por acá, no sé cómo se llama, pero al conectarlos de esta forma, porque miren, si no ven, Océano Atlántico, pasan por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, pasan por acá y llegan a toda Asia, amigo, llegan a toda Asia. Es decir, que esta parte, esta senda es muy importante. Y es por eso que hay mucho pirata de Somalia. O piratas somalíes, como lo llaman. Porque están literalmente al lado, amigo. O sea, estos tipos son, uf, amigo, o los rebeldes de Yemen. Estos dos son los que han tenido la embarrada ahí en esa parte por meses. No, no por meses, por años, yo diría. En esos lugares. La pregunta, como siempre, sería ¿cómo se llegó a esa situación? ¿Cómo Somalia terminó siendo conocida únicamente por ser la tortuga de la era moderna? Pues para entenderlo debemos hablar de su contexto histórico. Al igual que con Eritrea, la historia del actual territorio somalí se remonta a milenios en el pasado. Se estima que ya había poblaciones asiáticas. Uf, amigo, lo peor es que. A ver, espérame, déjame poner de nuevo el mapa. A ver, Somalia. Lo peor es que todas estas partes de acá. A ver, déjenme ver dónde está. Acá está.
Por si no lo saben, Etiopía es la cuna de la humanidad. Y tú dirás, bueno, debe estar normal, ¿no? Pues déjame decirte de que excepto Egipto, Arabia Saudita, entre varias comillas, Sudán también entre varias comillas, Eritrea, Etiopía, Somalia, Sudán del Sur, Uganda, Kenia, Tanzania, todos estos países que están alrededor de Etiopía están de la verga, amigos, están de la verga, no lo siguiente. Yo creo que por eso eligió Somalia. Aunque sí hay que decirlo, por ejemplo, Sudáfrica está bien. Creo que era Gabón. Gabón era, ¿no? El que está como medio estable actualmente. No, ojo, me voy a equivocar. Y africanas habitando dicha zona desde el 4000 a.C. Y con el pasar del tiempo, otras etnias se unirían a la horchata de mestizaje, como los etíopes y árabes. En honor a la verdad, pese a compartir el mismo territorio, el pueblo somalí nunca estuvo realmente unido. Este fue constituido por diversas ciudades-estado, como Pone, Mundus, Tabe y muchos otros, los cuales principalmente comerciaban con otros pueblos a través del Golfo de Adén. Y cabe resaltar que desde esta época ya existía la piratería, ya que La piratería lleva años, amigo, igual que la esclavitud, o sea, hay cosas que llevan años. Por ejemplo, cuando se dice la profesión más vieja del mundo es la prostitución. Son cosas que, a pesar de estar muy mal vistas por tantas religiones o tantas culturas, se hacen desde muchísimo antes de que muchas existieran. los somalíes aprovechaban la nula vigilancia de las costas por el pueblo romano. Pero como diría La Piedra promocionando una película de mierda, la jerarquía de poder estaba a punto de cambiar. Llegados al siglo Justo está hablando de eso del Dumbers. 7, Maciosare llegaría a las tierras somalíes en forma de los califatos musulmanes, pero en honor a la verdad, el pueblo somalí aceptó bastante rápido el cambio de religión, principalmente debido a sus intereses comerciales. Básicamente fue como un "y díganos, ¿qué le llamó la atención del Islam y el mensaje de Alá?". El dinero. Gracias, me gusta el dinero. Del siglo XI al siglo Y sí, cabrón. XVI O sea, surgiría hay que ver de que todos decimos, la cultura árabe es una mierda, pero amigo, la cultura árabe nos trajo los números, nos trajo mucho cuidado con los tipos de comida, las especias, muchas cosas buenas nos ha traído la cultura árabe. En la historia, yo diría que la cultura árabe es mucho mejor que la cultura europea. Yo nomás digo eso, facto. una gran cantidad de No sultanatos hay que ver de que la península ibérica, ¿de quién era? Yo nomás digo. Los españoles se ofenden. Digo, ¿cómo era? Por delante por atrás me critican, por delante me la maman, algo así era. que ejercían su dominio en diversos territorios de lo que actualmente es Somalia, Eritrea, Etiopía y Somalilandia, como Ya, todo eso serán un reino. el sultanato de Adal, el de Mogadiscio, el de Ifat, Ajurán y muchos otros más. Y en este punto es importante resaltar que pese a compartir el mismo territorio, mismo idioma, misma religión y ser todos de color llanta, nunca se unificaron y sus relaciones eran principalmente de rivalidad comercial. Esto nos recuerda que para el ser humano realmente no importan las diferencias étnicas, de religión o diferencias Simplemente vean Latinoamérica, o sea, somos todos bien iguales excepto Brasil, que hablan diferente y nos odiamos y amamos al mismo tiempo. geográficas. Siempre encontrarán la manera de discriminarse entre sí. Durante aquellos años Latinoamérica, Perú, literalmente. Es una lástima que en culturas que aportaron tanto a la sociedad actualmente se vean bastante afectadas por cuestiones de corrupción o guerras. Sí, y el colonialismo, cabrón. O sea, el colonialismo ha hecho que África sea una mierda, amigo. Actualmente África está como está África por los europeos. O sea, no, es muy increíble pensar de que África, cuando antes de que llegaran los europeos, sí estaba en crecimiento. No estaba bien así como podríamos decir, como estaba Europa. Pero estaba en crecimiento, o sea, tenían sus cosas, tenían sus plantíos, tenían sus minas, tenían sus esclavos, sí, porque ellos también tenían esclavitud, tenían diferentes cosas. Y como todos sabemos, el catolicismo y los europeos solamente pueden traer una cosa, y son genocidios. el sultanato Y esclavitud, obviamente. de Adal era el líder de la región y tenían los humos tan subidos que, junto a los otomanos, invadieron la actual Etiopía durante su campaña de expansión. Pero como nos ha enseñado la historia, el gusto no les duró demasiado, ya que los etíopes junto a los portugueses repelieron los ataques y aparte de sacar a patadas a los otomanos de la región, Bastantes figuras históricas que yo recuerde hacían viajes a África por su riqueza en su momento, sí. Es que hay que ver de que África es uno de los lugares con el continente en sí de África
tiene muchos materiales muy importantes para el mundo, entre el litio, el diamante, el oro, ¿cómo se llama? Petróleo, diferentes formas de energía. O sea, hay que ver de que, amigo, África tiene para ser literalmente mejor que Europa. O sea, Europa tiene lo que no tiene África y África tiene lo que no tiene Europa. Es decir, que Europa no tiene ningún suministro así excelente, no tiene ninguno. O sea, hay que ver que el país que más tiene, entre comillas, suministros sería Noruega, entre varias comillas, que son como petróleo, pero aún así tiene la nada misma comparado a lo que tiene África, amigo. Yo diría que África es es de los continentes más ricos en suministros, pero más pobres en mano de obra, en actividad, ¿cómo se llama? En actividad para que su pueblo mejore, tiene una fuga de cerebros cuando mucha gente se va a tu país, o se va mucha gente inteligente de tu país, porque no ven oportunidades o formas de vida así. Pero te digo, en los 1800, nada, amigo, o sea, desde que Europa se creía un poco bien, yo digo hasta los 1600 va Pepeo, ¿no? 1600 cuando empezaron a atacar los vikingos a los britones. Nada, amigo, desde ese tiempo Europa ha, literalmente ha ido ahí. O sea, hay que ver de que Europa, yo no tengo nada mal a Europa, pero Europa le debe mucho a los árabes, más que todo, también por las rutas de comercio. Uf, amigo. Lograron desmoronar al sultanato de Adal, el cual al poco tiempo terminó por desaparecer. Sí, iniciar una guerra con Etiopía fue como darse un tiro en el pie. Para finales del siglo XVII, la mayoría de sultanatos habían caído y fueron reemplazados por otros pocos más, como el sultanato de Majertín, Warsangi y Geledi. Si bien estos nunca alcanzaron el esplendor y poder de sus predecesores, Geledi sí consiguió destacar su economía gracias a la venta del marfil, pero para su mala suerte, un viejo conocido del canal vendría a buscar objetos brillantes. ¿Quiénes piensan ustedes? Y no fue España. Recuerden que España hizo su desmadre en América Latina y ¿Quién creen ustedes que es el país que más se lleva cosas y tiene más islas y tiene más colonias actualmente en el mundo activa? Yo nomás digo que esa gente le robó una isla a Argentina. Así es. Europa hizo cagar a África. Durante las juntas de Berlín Los británicos y los franceses. se llegó al acuerdo de que Reino Unido Los alemanes, pues también hasta cierto punto, pero fueron más, entre comillas, los británicos con los franceses. se quedaría con la parte norte de la actual Somalia, que ahora es conocida como Somalilandia, e Italia se quedaría con el resto. ¿Qué te pasa con mi pedazo de tierra? No, pues estoy defendiendo a Argentina diciendo que los ingleses le robaron. Evidentemente, el pueblo no aceptaría la subyugación de buenas a primeras, y movimientos revolucionarios surgirían para responder a la invasión extranjera, como el movimiento Derviche liderado por Mohamed Abdullah Hassan. Este movimiento no solo buscaba repeler la invasión, sino también la unificación de todos los pueblos somalíes bajo una sola bandera. Lamentablemente, y aunque tuvieron el apoyo de los otomanos, las divisiones entre las fuerzas somalíes terminaron por desmoronar la defensa de Mohamed, quien terminó escapando a la actual Etiopía, donde siguió liderando su movimiento hasta el día de su muerte. Llegados a 1920, la Italia de Mussolini conquistó todo el territorio de la actual Somalia, pero esto no frenó su campaña de conquista. ¿Se acuerdan ¿Conquistó? Pues más o menos. de que en el video de Eritrea mencioné las dos guerras entre Etiopía e Italia? Pues acá estamos en tremendo crossover, porque durante esta época Italia tuvo su revancha y unificó a todos los países de la región en la gran África Oriental Italiana. Pero como también comentamos en aquel video, no les duró mucho el gusto, ya que para 1941 los británicos sacaron a patadas a los italianos de la región. No sería sino hasta 1960 que Somalia obtendría su independencia. Bueno, Somalilandia también, pero ambos se unificarían a los pocos años bajo el mando de Aden Abdullah Osmar Dar. Ahora bien, una vez liberados del yugo de los europeos y de los árabes... ¿Ustedes me creerían si yo dijera que una vez yo escuché a una persona, no voy a decir quién, ni tampoco su género ni nada, pero escuché a una persona decir de que África era una isla? Sí, o sea, yo quedé así como ahora, o sea, así como sin palabras, así me dijo, pero África es una isla, ¿no? Así que anda ahí que de vacaciones. Y yo quedé como, no, ¿qué mamás dices? Mejor dámelas en vez de decirlas, cabrón. Somalia obtendría por fin la estabilidad que tanto esperaba. Pues sorprendentemente, sí, o bueno, más o menos.
Consiguieron estabilidad política y económica por casi 10 años, hasta que el buen Aden Osmar fue asesinado en 1969, lo que fue seguido por un levantamiento armado al mando de Mohamed Siad Barre. ¿Y cómo le decimos a esto, mis amigos? Díganlo conmigo. Tremendo golpe de estado, papá. Pese a lo que podremos pensar, el nuevo gobierno de Mohamed empezó bastante bien, impulsando los niveles de alfabetización, mejorando sus relaciones con países vecinos al unirse a la Liga Árabe y a la Unión Africana, pero como la historia también nos ha enseñado, si algo parece que va demasiado bien para ser verdad, es porque seguramente lo es. Mohamed estableció el Partido Socialista de Somalia y dio comienzo a su régimen dictatorial. Este carnal no solo buscaba el poder absoluto dentro de las fronteras somalíes, sino que también buscaba la unificación de los antiguos pueblos, incluyendo a Etiopía. El hambre de poder de Mohamed dio pie a la guerra de Ogaden, pero para su Uf, amigo, es que, ¿por qué siempre los países cuando están en la verga buscan estar en guerra, cabrón? O sea, de por sí la guerra te desgasta tanto material de suministros como material civil. Y decides ir a la guerra, cabrón. O sea, ¿por qué? mala suerte, Etiopía, quien también era de corte socialista, tenía el respaldo de la URSS y de Cuba, quienes les dieron tremenda arrastrada a los somalíes. Derrotado y humillado, Mohamed rompió lazos con la Unión Soviética y el bloque socialista. Mames, es como cuando te peleas con un amigo y tu otro amigo lo apoya a él y no a ti. Ahí es donde te das cuenta que el apestado del grupo siempre fuiste tú. Por si lo anterior no fuera suficientemente malo, Somalia sufriría de una crisis de desplazamiento en el norte del país, y quienes más sufrieron las consecuencias de la guerra fue el clan de los Ishaq. Lo anterior dio pie a uno de los peores crímenes perpetrados en la región y del cual casi nunca se habla. El clan Ishaq se organizaría en un movimiento rebelde, a lo que Mohamed respondió con una limpieza étnica indiscriminada, que tuvo como resultado a casi 100,000 muertos. Pero si piensan que esto se quedó así, están muy equivocados. El pueblo puede tolerar toda clase de abusos y atropellos, pero todo tiene un límite, y este genocidio fue el evento que desató la rebelión somalí, la cual duró de 1986 a 1992. El gobierno de Mohamed sería derrocado de la mano de diversos grupos rebeldes. El antiguo líder político incluso se exilió en el extranjero, pero esto realmente no trajo prosperidad al país, ya que este quedó fragmentado en diferentes regiones controladas por diversos grupos que velan por sus intereses. Y aunque no fuera reconocido internacionalmente, Somalilandia obtuvo cierta independencia, mientras que en Somalia el gobierno intentó establecer orden y control en la parte sur, pero diversos grupos insurgentes, entre los cuales se encuentran células de Al Qaeda, se han encargado de volver a la región en una tierra anárquica. Desde principios de los años 90 hasta el día de hoy, en Somalia se disputa una guerra civil casi ininterrumpida, y ante la incapacidad de poner orden por parte del gobierno, es que se le ha reconocido como un estado fallido. Luego del contexto histórico, suelo explicar por qué un país está de la verga, punto por punto. Pero en este caso siento que es bastante obvio porque Somalia es un basurero apestoso envuelto en llamas. A ver. Sí, literalmente. Tendrías... O sea, no tienes que dar razones para entender, o sea, ya con el contexto histórico se entiende de que el país actualmente debe estar muy mal, ¿no? que ser ciego y sordo para no darte cuenta. Primero que nada, es un país que lleva sumido en una guerra interna por casi 30 años ininterrumpidos. El país no posee materia prima o recursos naturales importantes que le permitan ser un punto de interés para la inversión extranjera. Dios, le tocó una parte de África que estaba culerísima, entonces. Y los altos índices... Porque en cada país de África actualmente yo diría que sí hay mucho suministro. Pero que te toque uno que no tiene, uff, amigo, lamentablemente. Índices de pobreza han obligado a la población a buscar otros métodos para subsistir, entre ellos convertirse en la versión live action de Piratas del Caribe. Aunque bueno, esas películas ya son live action, así que Somalia sería como una acción real realmente, supongo, no sé. Pero si no están conformes con la respuesta... Es como lo contrario a basado en la vida real. Esto es basado en la película. Literalmente, los piratas somalíes están basados en la película de los Piratas del Caribe. Dios. Anterior, no se preocupen, vamos a indagar más en este asunto. El PIB per cápita es un muy buen indicador del nivel de vida de una población, y en el caso de Somalia, en 2023, este rondaba los 633 euros. ¿Se acuerdan cuando hablamos de Eritrea? Pues estos están un poquito mejor, o bueno, menos jodido. Los habitantes de Somalia tienen un bajísimo nivel de vida en relación a los 196 países del ranking del PIB per cápita. Al igual que su hermano lejano Eritrea, Somalia no produce un culo. Cerca del 60% de su PIB pertenece al sector primario, siendo un 40% perteneciente a la agricultura y el 20% restante a la pesca.
Y ustedes tal vez se pregunten, ¿y las empresas? ¿Dónde está el sector privado? Y a ver, aquí no es como Eritrea, donde el mismo gobierno evita el desarrollo del sector privado por su proyecto fallido de economía controlada. En realidad, el pedo de Somalia es que nadie sabe con quién tratar. El gobierno realmente no tiene un control de la industria, y si vas y construyes una fábrica, ¿qué te dice a ti como empresario que tu patrimonio no será tomado por algún grupo guerrillero? Y bueno, vamos a imaginarnos que logras construir tu empresa de, no sé, productora de bananos. ¿Qué te dice a ti que tus bananos llegarán a los comerciantes sin ser asaltados por grupos armados? Y aunque suene algo paradójico, es posible que los diversos grupos guerrilleros no sean la causa del problema, ya que diversos economistas declaran que la etapa anárquica Ya es un siglo, literalmente, o sea, ¿quién te hace pensar de que ellos no van a hacer algo malo? Y al no hacer nada, y al no hacerlo por pensar de que no van a hacer nada malo, la gente no invierte. Y al no invertir, la gente crea gente que no es buena y trabaja en cosas como las cosas, haciendo cosas malas. Y así se crea un siglo y un siglo de simplemente matanzas y pérdida para mucha gente. de Somalia después de la guerra civil, de hecho, era mejor que la actual etapa con un régimen autoritario. Suena bien pinche raro, yo lo sé, pero esto es África, un lugar que no se rige por nuestras reglas mortales. Lo anterior puede deberse a los excesivos niveles de corrupción en el gobierno. Somalia ha obtenido 12 puntos en el índice de percepción de la corrupción que publica la Organización para la Transparencia Internacional. Con esta puntuación, Somalia está en el último puesto de la lista, lo que lo convierte en el país con un sector público más corrupto de los 180 sometidos a este índice. Dios. Para que se den una idea, mi México mágico, un país ¡Mi México mágico! más corrupto que la chingada, donde se estima que solo el 1% de los delitos tienen resolución, se ubica El 1% solamente. Dios, México. aquí, en la A ver, ¿dónde está Chile? México, a ver. Espera, ¿cómo lo busco? A ver, ¿cómo lo busco? estima que solo el 1% de los delitos tienen Porcentaje de resolución de casos Chile. A ver. Nada, mucho número. Después lo busco por fuera. resolución, se ubica aquí, en la posición Dios, 129. Bueno, Somalia está hasta acá. Imagínate qué tan pinche jodido tienes que estar para que México parezca un país ejemplar en transparencia y justicia al lado tuyo. Ah, no mamen, casi al final de la lista también está Venezuela. ¿Qué pasó acá, mi Nico? ¿Eso también es culpa del bloqueo yanqui neoliberal o qué? Y todo se ha salido a la luz por los pactos satánicos de Elon Musk. Volviendo con Somalia. Dios, amigo, es increíble cómo esta gente cree tanto en Dios, pero literalmente hacen todo lo contrario. O sea, lastiman al prójimo, lo arrestan, lo extorsionan, hacen de todo. Y se valían diciendo de que son creyentes, cabrón. Típica viejita culera. Somalia es bastante irónico que el único sector que fue productivo en la región fue la piratería. En su apogeo, la piratería somalí le costó entre 12.000 a 18.000 millones de dólares a la economía global. Entre atracos navales y secuestros, se creó un mercado donde se comerciaba con equipo armado de asalto, además de Dios. navíos capaces de competir con los grandes buques de carga que atacarían. Lo más curioso es que incluso nació una red de inversionistas que giraban en torno a estos atracos. Una persona podía venir Ya, amigo, si es algo rentable, sí o sí vas a encontrar inversionistas, sea legal o ilegal, cabrón. invertir en algún grupo pirata para proveerles de armas o suministros y a cambio obtenías un porcentaje del botín. Esto me recuerda mucho a los comentarios de mucha gente pendeja en mi video sobre la gentrificación, que decían la estupidez de así es el libre mercado, güey, es oferta y demanda, güey. Bueno, aquí tienes el perfecto ejemplo de lo que el capitalismo puede hacer cuando no existe una intervención gubernamental. Ya, por eso tanto el capitalismo como el comunismo, si es que no tienen un balance, se van de la verga, amigo. Porque si piensas que quienes O terminan como Estados Unidos, que está de la verga, por ejemplo, con tu sistema de salud. O termina como Venezuela, con un sistema tan público que hace que todos roben. invertían su dinero en estos grupos solo eran señores de la guerra o narcotraficantes, estás muy equivocado. Quienes se vuelven ricos vendiendo tu información personal o tu salud son de la misma calaña que esos criminales, porque para ellos el dinero vale mucho más que cualquier vida. A ver, ya establecimos que Somalia está podrido en corrupción, su economía está más seca que el desierto del Sahara y su gobierno tiene la autoridad de un esclavo algodonero.
Pero las cosas realmente podrían ser peores. Si ya han visto más de 2 videos míos, ya conocen la respuesta. Somalia Dios. sufre un terrible fenómeno de desplazamiento, pero a diferencia de México, donde los gringos nos están colonizando, acá se debe a los múltiples conflictos armados, las inundaciones y paradójicamente la peor sequía que se ha visto en los últimos 40 años en la región. En la actualidad se estima que 3.86 millones de personas han tenido que abandonar sus hogares y dirigirse a las grandes ciudades, pero en la mayoría de los casos estos terminan viviendo en la calle o en lotes baldíos, donde carecen de acceso a servicios básicos como el agua, saneamiento, higiene, alimentos y atención sanitaria, aunque la peor parte viene por los temas de discriminación y abusos. Posiblemente ustedes pensarán, ¿cómo es posible que se discriminen entre sí si todos son negros? Stop it. Get some help. Perdón, demasiado Ya no es por el color solamente, también por la cultura, o sea, nomás hay que ver cómo tratamos a los pueblos originarios acá en Latinoamérica, o sea, los tipos son iguales que nosotros, o sea, tal vez tienen algunos rasgos un poco más indígenas, se podría decir, pero literalmente son iguales, amigos, somos nosotros con diferentes apellidos, o sea, amigo, no sé por qué se discrimina tanto a los pueblos originarios, es que, amigo, de verdad, o sea, somos iguales, pero por simplemente tener diferente cultura o creencia, no atacamos, simplemente es algo bien estúpido. basado para YouTube. Como dije anteriormente, pese a ser de la misma etnia, hablar el mismo idioma y profesar la misma religión, en Somalia existe una fuerte discriminación entre clanes, y cuando Exactamente. O clasismo también. estos perciben la invasión de gente ajena a su grupo, pues responden de maneras muy poco amigables. Si bien todos los desplazados sufren los abusos de diversos clanes, son las mujeres y niños quienes peor la están pasando. Y a ver, aquí vamos a entrar en aguas muy turbias. Si vieron mi video sobre Afganistán y la India, recordarán que comenté que se encuentran entre los peores países para ser mujer. Pues bueno, Somalia está haciendo un chingo de méritos para ganarles el título. Como consecuencia del desplazamiento y la vulnerabilidad de las mujeres e infantes, una ola de agresiones sexuales ha ido en aumento con el paso del tiempo, la cual solo se ve agravada por los altos índices de desigualdad de género. Y antes de que algún pendejo salido de la coladera venga y me diga feministo, con desigualdad de género me refiero a que en Somalia las agresiones sexuales no son... Ya, no es como, por ejemplo, en Latinoamérica o lo que dicen en Estados Unidos o en México de que desigualdad de género por esto. No, acá literalmente es desigualdad de género porque el tipo y no, cosas que no puedo decir simplemente, o sea, es turbio, no lo siguiente, amigo, porque encima queda impune muchas veces porque es muy mal visto que a la mujer se le haga eso y ven mal a la mujer porque piensan que se deja hacer eso. Y que eso es lo peor, amigo, o sea, eso es lo malo de estos países, o sea, tanto los actuales países africanos como los países árabes tienen ese pensamiento tan retrógrada que da asco. solamente no son perseguidas por la justicia. Que la mujer tiene la culpa porque supuestamente, ¿cómo era? Llamaba a la lujuria. Uf, amigo, de verdad, qué asco me da si alguien dice alguna vez esa estupidez. Sino que, debido a la influencia de la ley Sharia, las víctimas suelen ser forzadas a casarse con sus agresores. Dios. La mayor penitencia que sufre un agresor sexual en Somalia es que tiene que pagar una multa económica por su delito. ¿A la víctima? Obviamente no, a los hombres de su familia. ¿Que acaso no entienden que en estas zonas las mujeres son solo objetos carentes de derechos? Entre los múltiples casos de agresiones contra mujeres y niñas reportados en los últimos años, destacan la agresión en grupo a una mujer embarazada. Espera, ¿qué? Violencia de género. Persistiera violencia por motivos de género incluida en la relacionada con el conflicto cometida contra mujeres y niñas en enero. Entre febrero y junio, la ONU informó 4 incidentes de relacionada con el conflicto que afectaron a 9 mujeres, entre ellas una mujer embarazada con discapacidad y 4 niñas. 5 de las sobrevivientes estaban en situación de desplazamiento interno como consecuencia de la sequía. Dios, amigo, de verdad. Capacitada y 4 niñas, la mutilación genital organizada por algunos clanes de la región contra personas desplazadas y el Sí, de verdad también está esa cuestión de la mutilación de la parte íntima de la mujer, amigo, y eso es una cultura asquerosísima que hagan eso. What the fuck, amigo. O sea, debes estar imbécil, no lo siguiente. caso de 3 miembros de las Fuerzas Armadas Nacionales que violaron a un niño de 11 años. Dios. Lamentablemente, el terror no solo es sembrado por los grupos guerrilleros o los clanes armados, sino que la propia autoridad nacional ha contribuido a construir un aura de temor y descontento, ya que, lejos de darle apoyo a las víctimas, estos persiguen y encarcelan a las esposas e hijos de los guerrilleros de grupos como Al-Shabaab, un grupo terrorista relacionado con Al-Qaeda.
La gran mayoría de estas mujeres fueron secuestradas de niñas y usadas como esclavas sexuales, quienes con el paso del tiempo fueron forzadas a casarse con los miembros de dicho grupo terrorista. Así que con todo esto no solo se han encargado de revictimizarlas, sino de criminalizarlas con el único objetivo de darle un golpe a dicha organización, reduciéndolas así a algo menos que un objeto el cual puede ser usado para cumplir sus intereses. Sin lugar a dudas, Somalia es comparable a un maldito vertedero de desechos radioactivos. Es un país que ha sufrido la incompetencia de políticos y gobernantes que solo llevaron a su pueblo a conflictos que no dejaron nada bueno, y quienes intentaron resolver los problemas sociales mediante la violencia y la represión. La actual Somalia es el resultado de cómo todo puede salir mal. Una mala gestión gubernamental, escasez de recursos y materia prima, un estado fallido, un sistema judicial que está a la merced de las creencias religiosas misóginas de la mayoría de la población, y para rematar, la crueldad de un clima que está acabando con los pocos recursos que posee el pueblo y los obliga a desplazarse a otras zonas donde solo sufrirán de discriminación y vulnerabilidad social. En este punto no creo que sea exagerado decir que Dios ha abandonado a Somalia. Por mi parte, esto ha sido... ¡Qué Dios! Hasta el fucking diablo abandonó a Somalia, cabrón. O sea, es increíble que yo pensaba que Eritrea estaba mal, pero Somalia está 1000 veces peor. Dios mío. Estoy seguro que hasta hay otro país hasta peor, pero amigos, Somalia, de verdad. Pobre gente que... Cuando hicimos el meme, jaja, no nací peruano, jaja, no nací boliviano, jaja, no nací... Amigos, menos mal que no nacimos en Somalia, cabrón. Dios, amigo, este privilegio que siento de poder usar el internet mientras estoy streameando. Uf, amigo, ni me imagino tener que vivir un día en el cuerpo de una mujer en ese país, cabrón. Dios mío.